¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me da gusto. Como pueden ver, volvemos a la serie de mensajes que comenzamos desde el año pasado, si ustedes se acuerdan, y ahí poco a poco vamos viendo libro por libro, libro por libro. La última vez, ¿verdad? Cubrimos el libro, ¿cuál es el libro antes de Eclesiastés? A mí se me olvida, ya con la edad a mí se me olvida, pero ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál fue el último libro que vimos? Ujieres, llévenselo a la guardería, por favor. ¿Cuál sería el libro que está antes de Eclesiastés? Ay, 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 a la guardería todos. Fue Proverbios, fue el libro de Proverbios, fue el último libro que cubrimos. Y como el libro de Proverbios, vimos que es un libro que toca todos los temas que tienen que ver con la vida diaria, con todo, cualquier situación que nosotros vivamos, nos venga a la mente, el libro de Proverbios trata esos temas, los trata. Es por eso, ¿verdad?, que nos tomaron 8 mensajes en Proverbios, ¿verdad? Por todo lo que abarca. Bueno, vamos a ver Eclesiastés. En el culto de inglés les dije que iba a tratar de que fuera un solo mensaje, ¿verdad? Y lo logré en el de inglés. Vamos a ver si en el de español, ¿verdad?, lo podemos lograr que sea en un solo mensaje. Pero por eso es que periódicamente les he estado enseñando las divisiones de los libros para que ustedes puedan írselos aprendiendo, porque es importante, ¿verdad? Cómo está dividida la Biblia. Los primeros 5 libros es lo que se le llama la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son los primeros 5 libros escritos por Moisés. ¿Okay? Y luego vienen los libros históricos, donde ya se presenta la historia de ese pueblo que el Señor ha iniciado con haber escogido a Abraham para que pudiera ser la simiente de esa nueva nación por donde habría de venir el Mesías, ¿verdad? Por esa línea. Entonces viene ahí los libros históricos y son 12 libros los históricos. Y luego vienen los poéticos, que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que ese sería para la próxima semana. Cantares, ¿verdad? Si es que terminamos con el Eclesiastés. Y son 5 libros. Y luego ya la última división son los proféticos. Y en los proféticos encontramos 2 divisiones, los proféticos mayores y los proféticos menores. ¿Por qué se les llama mayores y menores? ¿Quién me puede decir? Porque como les digo, yo ya con la edad ya se me olvida a mí, alguien a ver que me explique, me recuerde, porque se los he dicho muchas veces, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir por qué son mayores y menores? Levante su mano y me dice, por esto, pastor. No, eso no es. Ok, por el contenido, ¿verdad? Por el contenido, los proféticos mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel son libros gruesos, ¿verdad? Por eso es muy fácil encontrarlos, porque tienen muchas páginas. Pero por eso son muy difíciles de encontrar los menores, Oseas y todo, porque a veces en una página nada más está escrito todo, ¿verdad? Están cortitos, son muy cortitos, por eso se llaman menores, pero no es porque unos sean más importantes que otros, nomás es el contenido, que uno tiene mayor contenido y otro tiene menor contenido. ¿Capich? ¿Ok? Bueno, entonces apréndanse las divisiones, empiecen por lo general. Me voy a aprender las 4 divisiones, ¿verdad? Que empieza con la ley, los históricos, los poéticos y los proféticos. ¿Ok? Apréndase eso y luego ya se va aprendiendo el orden de los libros, pero siempre conforme uno aprende el orden, ya va a ser más fácil que aprenda los libros de cada división. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver el libro de Eclesiastés. Es un libro, ¿verdad?, poético, y es por eso, hermanos, cuando uno estudia la Biblia en más detalle como esto, ¿verdad?, de poder definir, ok, estos libros son poéticos, ¿okay? Son poéticos. Una de las reglas
de interpretación bíblica, la hermenéutica. Aprende uno en el seminario y yo se los explico a ustedes para que ustedes también puedan interpretar correctamente bien la Biblia. De libros poéticos no son para sacar doctrina. O sea, sí tienen doctrina, pero no es para formar. Porque yo se los digo porque hay sectas que el fundamento de su doctrina es un versículo poético. Entonces, eso no está dentro de las reglas de interpretación de la Biblia, no se hace eso, no es así. ¿Okay? Por eso uno tiene que entender qué libros son teológicos y cuáles son poéticos, ¿verdad? Entonces, de los teológicos doctrinales, de ahí entonces formamos doctrinas, ¿verdad? De ahí, pero no de los poéticos. Ok, entonces es importante saber quién es el escritor y la fecha en que se escribieron los libros, ¿verdad? Para que así, ¿verdad? Como ahorita más o menos puede uno cuando lee el libro dice uno, oh, ¿cómo? Y se sorprende uno, ¿cómo está este libro hablando claramente a nuestros días? Y es un libro que fue escrito hace 3,000 años de ahorita. 3,000 años y parece que fue escrito ayer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre no cambia. Seguimos comportándonos de la misma manera, nomás el único contexto diferente es cómo vivimos. Pero en cuanto a nuestra naturaleza, permanece igual. Permanece igual, igualita. Por eso es que es práctico siempre la palabra de Dios para cualquier época, para cualquier generación, para cualquier cultura, no importa. A veces podemos creer, y ya se ha dicho, no, el cristianismo es para acá, para los Estados Unidos, pero como para China y para otros no se aplica. ¿Cómo que no? Por eso es que se han convertido gentes de todo el mundo, porque todos somos iguales. No importa. Entonces, más o menos fue escrito, como les digo, 931, antes de Cristo. Ahora, ¿quién es el escritor del libro? Es importante también eso, ¿verdad? Ahora, en ninguna parte de este libro el autor da su nombre. ¿Okay? Entonces, si él no da su nombre, ¿podremos saber quién lo escribió? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos saber quién lo escribió si él no da su nombre? Ahora, vamos a suponer ustedes agarran un artículo que fue escrito y el autor no da su nombre, pero al principio dice, este artículo fue escrito por el pastor de la Iglesia Bautista Bilingüe en Coachella. Entonces, ¿podría usted saber quién lo escribió? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué diría usted? ¿Quién es el autor, el escritor de este artículo? ¿Qué nombre le pondría? ¿Verdad que sí se puede saber? Entonces, ¿quién es el autor? Y así también, ¿verdad? Por las descripciones que dio de sí mismo y de sus experiencias, claramente puede uno ver quién fue el escritor, y fue el rey Salomón. Fue el rey Salomón el que le escribió el libro de Eclesiastés. Se llamó a sí mismo, ¿verdad? Y dice, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién puede ser esa persona? Hijo de David y rey en Jerusalén. ¿Quién puede ser? Pues no más que David. Y luego dice que tenía gran riqueza y gran sabiduría. ¿Quién puede ser? ¿Quién califica para ser el autor de ese libro? Salomón, ¿verdad? Está claramente por esa cuestión. Aunque no haya puesto su nombre, ya con esa descripción sabemos que fue Salomón. Por eso ahí en Eclesiastés dice, estas son las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Okay? Bueno, aunque una palabra mejor traducida por predicador, podríamos nosotros decir que es un polemista, o sea, una persona
que está haciendo una polémica, o sea, un conflicto, y está presentando un tema de una manera conflictiva, confrontativa, como diciendo, bueno, pero ¿por qué esto y esto y esto y esto? A ver, explícame tú. Explícamelo, ¿por qué así y así y así? ¿Qué es lo que muchas veces uno también como predicador hace? ¿Verdad? Les hace preguntas, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar más envueltos en el mensaje y no se me vayan, ¿verdad? A otro lado, y puedan estar ustedes más envueltos y pensando. Eso es lo que se le llama escuchar participativamente. Y no nomás pasivamente. Cuando una persona escucha pasivamente, va a olvidarse casi de todo. Cuando uno escucha participativamente, va a recordar mucho, porque estuvo participando en su mente, ¿verdad? Como las preguntas cuando uno les hace y usted participó de estar pensando, oh, ¿cómo está eso? Entonces, y es una traducción más literal, ¿verdad? Que predicador, ¿verdad? Una persona que está confrontando con preguntas y está trayendo un tema, ¿verdad?, a relucir. Ahora, el libro de Eclesiastés, el nombre Eclesiastés viene del griego eclesia, pues eso es Eclesiastés, del eclesia, que significa asamblea o iglesia, ¿verdad? Lo cual nos habla que este predicador o polemista está hablando a una asamblea de personas. Y para él en su mente esa asamblea, esa iglesia, pues es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad? Porque él era el rey de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces está él dirigiéndose a ellos, ¿verdad? De esa manera. Entonces aquí el predicador, el polemista, presenta un problema práctico, ¿ok? Y lo discute, como si lo estuviera discutiendo con los oyentes, ¿ok? Para llegar a una conclusión. Por eso es que vemos que casi a través de todo el libro está presentando la problemática desde diferentes perspectivas, hasta que en los últimos capítulos ya llega a la conclusión. Ya llega a la conclusión. ¿Okay? Y el tema, ¿verdad? El tema, siempre es importante entender el tema. El tema lo que viene siendo es un resumen de todo el mensaje del libro. Ese es el tema, el resumen total. Y lo que podemos ver que es el tema, el resumen de todo el libro es una pregunta. Y la pregunta es, ¿realmente vale la pena vivir bajo el sol? Y nosotros entendemos bajo el sol, ¿verdad? Y por eso usa él esa expresión bajo el sol, porque en aquel tiempo el 99.9% de los trabajos eran bajo el sol. Ahora ya tenemos mucho trabajo bajo techo, ¿verdad? Pero en aquel entonces casi todo era bajo el sol, afuera, exterior. Ahora hay mucho trabajo interior, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, esa pregunta. Y esa pregunta la está presentando él a través del libro de diferentes maneras. De diferentes maneras las está presentando. Que si realmente vale la pena la vida bajo el sol. ¿Okay? Y él luego comienza respondiendo, ¿verdad? Que si vale la pena. Dice, la vida bajo el sol, dice, es en realidad vanidad de vanidades. Y todo lo que hay en esta vida es vanidad de vanidades. Entonces, cuando uno empieza a leer y decir, wow, con razón algunas personas en el pasado dijeron, este libro ni debería estar en la Biblia. Es un libro negativo completamente. ¿Cómo va a estar en la Biblia este libro en el que está
subajando está, no le está dando valor a la vida y dice, es vanidad esta vida. Pero es que no se entiende, por eso le digo la importancia de poder interpretar correctamente bien la naturaleza del libro, el propósito del libro, porque miren, ¿por qué es importante conocer el escritor? Bueno, bien importante. Como si ya sabemos que el escritor, ¿quién es? Que es Salomón. ¿Quién era Salomón en su tiempo cuando él escribió, cuando él reinaba? ¿Acaso no era la persona más sabia que dice la Biblia que había? ¿Era o no era una persona sabia? Sí, porque dice la Biblia que cuando su padre David le entregó el reinado porque él ya estaba por morir, pues él estaba consciente de lo que estaba heredando. Estaba heredando la nación más poderosa del mundo conocido en aquel entonces, que es como David lo había llevado hasta ese punto. Sabía que esa nación, por ser la más poderosa, estaba rodeada de puros enemigos, que los querían conquistar, los querían derrotar. Entonces, él sabía a lo que se estaba metiendo, por lo tanto, él fue en oración a Dios. Entonces Dios responde y le dice, veo que quieres confiar en mí, veo que quieres depender de mí, que no quieres confiar en ti mismo. ¿Qué quieres, Salomón? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Muy bien podía haber dicho, Señor, dame más, un mejor ejército, más grande, porque nuestros enemigos también a veces se unen entre ellos, varias naciones, y puede venir un gran ejército contra nosotros y destruir tu pueblo. Señor, no lo permitas, dame más soldados, dame más dinero para poder, dame... No, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Dijo, Señor, dame sabiduría. Y el Señor se agradó mucho de que le pidiera sabiduría y no dinero, porque pues es lo primero que la gente piensa. Como verdad, si le sale, si usted se encuentra una lámpara con el genio y le talla y sale, ¿qué quieres? Tienes un solo deseo, dime qué quieres. ¿Qué le pedirías, sinceramente? Es más, la pregunta es, ¿cuántos millones le pediría? Si nomás tuviera un deseo. Bueno, pues así similar fue la situación de Salomón, pero él pidió sabiduría. Y el Señor le concedió sabiduría. Dijo, y porque no me pediste riqueza ni dinero, te las voy a dar también. Y por eso llegó a ser también la persona más rica del mundo, la nación más rica del mundo, el hombre más sabio del mundo, de tal manera que reyes y gente de todo el mundo hacían peregrinajes para conocer a Salomón y conocer y oír su sabiduría. Y traían, ¿verdad?, sus regalos que venían a presentarle. No eran regalos del Walmart. Eran regalos de gran valor lo que traían. Lo único que hacían es que lo enriquecían más. Lo enriquecían más. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Salomón está escribiendo, no como una persona ignorante, ¿verdad?, que no sabe nada, una persona que se volvió en un pagano ignorante, no. Él está escribiendo con sabiduría. Está escribiendo con sabiduría para presentarnos tanto al pueblo de Dios en aquel entonces como a nosotros, con esas preguntas importantes de decir, oyes, ¿realmente vale la pena vivir la vida bajo el sol? Y esta expresión bajo el sol se repite muchas veces a través del libro. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir bajo el sol es un sinónimo de decir, ¿vale la pena vivir una vida en la que nomás te enfocas en las cosas del mundo, en las cosas de aquí de la tierra? ¿Valdrá la pena vivirla? Y entonces él empieza a presentar cuadros de que, mira, ¿de qué te va a servir todo el sacrificio que haces en
en esta vida de trabajar diariamente, arduamente, ganar dinero, ahorrar, hacer este negocio, enriquecerte, para que luego te mueres, no sabes ni cuándo, te vas a morir. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que hiciste bajo el sol? Dice, lo más seguro es que los que vayan a heredar van a usar todo lo que tú hiciste con tus esfuerzos de una manera que tal vez tú no aprobarías de cómo se use ese dinero. Lo más seguro es que van a usar ese dinero de una manera que no honre ni glorifique a Dios, y tú no lo usaste de esa manera para honrar y glorificar a Dios, y se los dejaste a gente entonces, ¿de qué sirve, verdad? Todo ese esfuerzo, sacrificio de ganar todo ese dinero, si alguien más lo va a venir mal usando. ¿De qué sirvió? Y así va poniendo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo sobre si realmente vale la pena vivir una vida nada más enfocada en las cosas de la tierra, sin tener en cuenta las cosas de arriba. Que por eso es que yo veo, ¿verdad?, que el libro va igual con la enseñanza del Nuevo Testamento que dice la Escritura. Que no vivamos ni nos enfoquemos únicamente en las cosas de aquí de la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no nomás en las de aquí de la tierra. Y eso es lo mismo que Salomón está haciendo esa pregunta y diciendo, ¿realmente vale la pena vivir la vida únicamente carnalmente, humanamente, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin vivir para Dios, para su honra y su gloria? ¿Valdrá la pena vivir esa clase de vida? Que es una vida secular. ¿Valdrá la pena? Y por eso es que comienza diciendo, no, la vida bajo el sol es vanidad de vanidades. Esa es una de las traducciones que se han hecho, ¿verdad?, de la palabra hebrea, que es Ebel, es la palabra hebrea para vanidad de vanidades, pero la traducción más literal, que sí hay una versión que la usa, es vapor. Vapor. Pero por lo mismo, ¿verdad?, de que a veces no la puede la persona entender, decir vapor de vapores, que decir, ¿cómo? Y vanidad de vanidades, pues todavía la puede entender uno un poco más, ¿verdad? Porque es vano, es vano. Entonces, ustedes van a ver que otras traducciones lo traducen vanidad, otros sin sentido, otros fútil, otros absurdo. Entonces, Salomón está diciendo, ¿vale la pena vivir la vida bajo el sol, sin tener en cuenta a Dios, sin vivir para su honra y su gloria, sin hacer su voluntad? Dijo, no, dice, esa va a ser una vida que es vapor. Vapor. ¿Qué quiere decir por eso? Quiere decir que cuando vive uno la vida bajo el sol, nomás pensando en las cosas de aquí de la tierra, pensando que esas nos van a traer satisfacción. Dice que cuando las llegamos a lograr, que van a ser como un vapor que lo agarra uno, lo toma uno y desaparece rápidamente. Desaparece rápidamente. Dice, entonces todo lo que tú piensas de este mundo que te va a traer satisfacción, va a ser una satisfacción muy pasajera, como el vapor, muy pasajera. Lo vas a ver, lo vas a tomar y va a desaparecer aquello. Pasajero. Por eso dice, no, ¿vale la pena? No, no vale la pena creer que las cosas de este mundo satisfacen. Es un error creer que las cosas de este mundo satisfacen. Y claro que uno puede decir, no, sí, cada vez que recibo dinero me siento bien satisfecho, bien contento, bien feliz, y esto y lo otro, hasta pego brincos y todo. Pues sí, no dice que no hay nada de satisfacción, pero que todo eso es pasajero y no es valedero.
no es valedero, en realidad espiritualmente. Entonces, aquí en el versículo 2 del capítulo 1, en la versión amplificada, lo amplifica, pues es lo que hace, lo amplifica y dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo lo que se hace sin la guía de Dios es vanidad, fútil, sin sentido, una bocanada de humo, un vapor que se desvanece, simplemente es ir tras el viento. Es todo. Un esfuerzo temporal que va a recibir nada más una satisfacción temporal que se desvanece. Es como ir tras el viento. Por eso es que en el versículo 3 dice: entonces, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Bajo el sol. ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir? Por eso les decía yo que esta palabra bajo el sol se encuentra 29 veces ahí en el libro de Eclesiastés, y muchas veces junto con bajo el cielo, para enfatizar que bajo el sol quiere decir que no tiene nada que ver con las cosas de allá del cielo. Todo es bajo el cielo, todo es terrenal, todo es carnal, todo es humano, todo es a este nivel, nada más, pasajero de esta tierra. Que es a lo que le llamamos como si Salomón estuviera diciéndonos, ¿qué creen ustedes que valga más la pena vivir? ¿Una vida humanista o una vida bíblica espiritual? Ahora, él pone este debate y está arguyendo. ¿Por qué? Porque el mismo creyente cae en la tentación de querer tratar, encontrar satisfacción en las cosas de este mundo, en vez de en las cosas de Dios, en las cosas del Señor que verdaderamente satisfacen. ¿Okay? Y entonces es como si Salomón está diciéndole al pueblo de Israel, le está diciéndonos a nosotros, ¿creen ustedes que va a satisfacerles si ustedes tienen un pie, por así decirlo, en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Creen ustedes que esa clase de vida va a traer una verdadera satisfacción cuando están viviendo en dos sistemas diferentes? Porque muchas personas así es como piensan. Dice: yo voy a agarrar lo mejor de los dos mundos. Yo voy a agarrar lo mejor de acá, de la iglesia, del cristianismo, y lo mejor que me ofrece acá el mundo. Yo voy a agarrarlo, y piensa que es muy inteligente esa persona que dice: yo puedo agarrar lo mejor de los dos mundos. Cuando Jesucristo dice: no, nadie puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y al otro pues no lo vas a amar. No lo vas a amar. Entonces, es por eso que dice eso, ¿verdad? Lo que Salomón está presentándonos aquí es la vida desde una perspectiva humana. ¿Ok? O sea, está diciéndonos, mira, ten cuidado, porque hay una cosmovisión humana y una cosmovisión bíblica. O sea, ¿cómo ves la vida tú? ¿Desde una perspectiva humanista o desde una perspectiva bíblica? Y que tengamos cuidado de no confundirlas, porque una es diferente, completamente diferente a la otra. ¿Okay? Una es completamente diferente a la otra. Y nosotros tenemos que decidir por cuál voy a vivir. Por una visión de la vida bíblica, que es a lo que la Biblia le llama también tener la mente de Cristo, o sea, cómo considero yo la vida, las circunstancias de la vida, todo lo que pasa en la vida, ¿lo veo yo bíblicamente
o lo veo yo nada más humanamente, bajo el sol, nada más. Entonces, así es como Salomón está escribiendo y poniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Salomón mismo, él experimentó con la vida. Él experimentó con la vida, era una persona muy inquisitiva, ¿verdad? Quería descubrir la verdad en todo, por qué dicen que esto, por qué lo otro, por qué lo otro. Entonces él descubrió que no hay satisfacción duradera en las posesiones, los placeres, el poder o el prestigio. Recuerden estas 4 P's. Díganme ustedes si él no tenía posesiones. ¿Sí o no? Como ninguno ha habido en la tierra, ¿verdad? De rico de posesiones. Y sin embargo, él que ya experimentó teniendo las mayores riquezas que se pueda uno imaginar, descubrió que no satisfacen. Entonces nos está queriendo a nosotros advertir, no te engañes por las riquezas pensando que, si yo, ese deseo y anhelo por dinero, riquezas, posesiones, dice, no te engañes. Ese es un ídolo que se llama Mamón, te está engañando, ese no te va a traer satisfacción, no te va a bendecir, al contrario, nos está advirtiendo. Ahora, placeres. Salomón experimentó placeres. Ahora, él era un hombre. ¿Cuál es el mayor placer que tiene un hombre? ¿Cuál es? Sexual. Ya lo dijo una hermana, ¿verdad? ¿Será cierto, varones? Dice que es sexual. Nomás uno dijo. Pero es el que dijo la verdad, ¿verdad? Ahora, Salomón, ¿tenía mujeres? Yo creo que a todas las mujeres que están aquí en el valle las tenía, ¿verdad? Tenía muchas mujeres y descubrió que no traía satisfacción. Al contrario, dijo, es un dolor, es un gran dolor de cabeza. Si con una. Entonces descubrió que no, que esa no era la ruta, el camino, ¿verdad?, a seguir. Entonces, el poder, ¿tenía poder Salomón? Vea que tenía el poder máximo, era la persona más poderosa del mundo. ¿Y le trajo satisfacción? No le trajo satisfacción, siendo la persona más poderosa del mundo. Y por último, prestigio o fama. ¿Había alguien más famoso que Salomón en su tiempo? ¿Por qué había gente que estaba dispuesta a viajar millas y millas peligrosamente para venir a conocerlo? Por la gran fama que tenía. La gran fama. ¿Y qué dijo? ¿Que eso sí le trajo satisfacción? Tampoco dijo que era vanidad. Todo esto dijo que era vanidad de vanidades. Que aun cuando él los logró y los tenía, que era un vapor, que traía una satisfacción temporal y desaparecía y ya, esto era todo. Esto era todo. Por eso vemos el ejemplo, ¿verdad?, que en Hebreos nos da de Moisés, que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que los placeres que le ofrecía Egipto. ¿Sí han leído ese pasaje? Fue sabio Moisés. Sabio Moisés. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Salomón lo experimentó, él lo tenía todo, pero su vida, decía, no trae más que vacío. El tener todo esto, ¿verdad?, las posesiones, los placeres, el poder, el prestigio, no te van a satisfacer. Vas a encontrar que el vacío va a continuar en tu vida. Entonces, no hay necesidad de que nosotros repitamos estos experimentos, que es muy común que el joven dice, ¿verdad? Dice, ay, papá, mamá, pues tú ya viviste tu vida, tú ya anduviste en el mundo, ahora déjame a mí tratarle, probarlo.
¿cómo, hombre? Es como si yo le dijera, si mi hijo me dice eso y vamos, bueno, yo le dijera, ¿sabes qué? Mira, yo ya tuve cáncer. ¿Quieres probar cómo se siente tener cáncer? ¿Quieres calarle? No, va a decir, no, claro que no. Pues, ¿cómo quieres probar algo que es destructivo también? El mundo, que es enfermizo. ¿Cómo vas a querer probar eso? No es porque tienes curiosidad. Pues eso es lo que es la tentación, esa curiosidad, y vas a caer en esa tentación. La tentación se convierte en pecado y el pecado se convierte en muerte, en destrucción, dice la Biblia. Entonces, no hay necesidad de que nosotros andemos queriendo experimentar con lo que la Biblia nos ha dicho, que no va a traer satisfacción y va a traernos problemas. Y va a traernos problemas, entonces, ¿para qué ser tan necios y estar haciendo eso? ¿Por qué? Porque estos experimentos son costosos y nos podían resultar hasta fatal. Hoy en día sabemos, ¿verdad?, que hay actividades que pueden causarnos enfermedades mortales. Ya ven ahorita cómo se está ya hablando, ¿verdad?, del virus del mono, ¿verdad? Pero no sé si saben, ¿verdad?, cómo es que se contagia uno con el virus del mono. Se contagia no nomás saludándonos o todo, no, con relaciones sexuales. Entonces, ¿qué puede pasar? Anda uno queriendo experimentar y termina uno ahorcado por el mono. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ya fuimos advertidos con todo esto, ¿verdad? Pues ¿para qué andar con necedades de querer experimentar si eso es lo único que puedo buscar? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, ¿verdad? Aquí en Eclesiastés. Y el otro punto también es bien importante, el que nosotros podamos siempre ver el bosquejo del libro, porque un bosquejo nos presenta un resumen del libro, cómo está dividido ese libro, los temas que toca, ¿verdad?, en ese libro, y que siempre es importante que nosotros, porque nos ayuda también hasta poder interpretar, a poder entender mejor el libro, porque se divide en 3 puntos, punto 1, 2 y 3, y cada uno de estos puntos, como para facilitarle a uno el aprendizaje, la memorización, comienza siempre con el problema, ¿ok?, con la letra P, y luego, como por ejemplo, el punto número 1 es el problema declarado. Aquí, ¿verdad?, el escritor declara, presenta el problema. El punto número 2 dice el problema discutido, empieza a argumentar en esos capítulos, empieza a argumentar sobre el problema. Y luego el punto final, el 3, el problema decidido, ¿ok? Entonces es declarado, discutido y ya decidido, la conclusión a la que llega. Son 3 puntos los que tiene el libro, como está dividido. Por eso vamos a comenzar viendo, ¿verdad?, el bosquejo de este libro. El primero, el problema declarado. En los primeros 2 capítulos, ahí es donde él está presentando el problema del que va a continuar argumentando, ¿verdad?, en el que quiere que nosotros también estemos interactuando en la argumentación, presentando nuestros puntos, ¿verdad?, de tratar de rebatar sus argumentos y todo. Y entonces, problema declarado. Y dice, ¿verdad?, en el capítulo 1, del versículo 4 al 11, dice, el hombre es solo un rayo en una gran rueda. ¿Sí? Como las ruedas de las bicicletas que tienen rayos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto, verdad? Esta es una manera ilustrativa porque así es como lo presenta, que la vida del hombre bajo el sol es la vida como la vida de una rata. ¿Han visto cómo se ilustra una rata que está así en un cilindro, en un círculo, y está corriendo y aquel círculo nomás está girando, y la rata corre más fuerte a ver si ya llega, pero nunca llega a nada, siempre está nada más dando vueltas, dice, así es la vida del hombre bajo el sol, nomás va a estar
cíclica, que es lo mismo, cada día te levantas, trabajas duro, llegas, te acuestas, te mueres y te despiertas y cíclica, nomás nada más, dice, ¿vale la pena esa clase de vida bajo el sol, nada más, sin tener nada en tu vida en cuenta a Dios, sin vivir para Dios, sin vivir para cumplir su voluntad, sin conocer a Dios? ¿Valdrá la pena esa clase de vida? Así es, creyendo que sí vale la pena porque yo puedo hacer dinero y puedo tener mujeres y puedo tener esto. Y entonces Salomón dice, ya se probó todo eso y no, es vanidad de vanidades, vapor de vapores, es inútil, no te va a satisfacer, ni lo trates, ¿verdad? Y luego en el inciso B, del capítulo 1, versículos 12 al 18, dice, el hombre no puede entenderlo todo. Dice, el hombre no lo puede entender todo. Entonces, dice, que vivir esta clase de vida sin entenderlo todo, pues, qué inútil es todo esto sin entenderlo todo, sin saberlo todo. No lo sabes porque aquí presenta ejemplos, decir, una persona piensa que la clave para sentirse, para encontrar uno la realización en la vida es el aprendizaje, aprender. Dice, ¿cuándo vas a acabar de aprender? ¿Cuándo? Ustedes díganme la palabra, ¿cuándo acabamos de aprender? Nunca. Dice, entonces, no importa que tú todavía en tu estés queriendo aprender más, dice, nunca vas a acabar de aprender. Entonces, ¿dónde va a venir la satisfacción de decir, ya aprendí todo? Si nunca vas a llegar a aprender todo, nunca. Y luego dice, los placeres del hombre no satisfacen, del capítulo 2, del 1 al 11. Dice, los placeres del hombre no satisfacen. Todos los placeres que nosotros podamos pensar no satisfacen, son vapor. ¿Ok? Son vapor. Eso es lo que nos dice. Entonces ahí declara el problema. ¿Ok? Ahí lo declara y luego ya en el inciso D dice, y luego después de todo esto viene la muerte. Después de haberte afanado en gran manera bajo el sol, cuando menos lo pienses y te lo esperes, puedes morir. Puedes morir. Por eso, ¿verdad? Es que ahí es donde presenta ese ejemplo en cuanto a las herencias y dice, ¿de qué te va a servir tanto que te sacrificaste y todo para que alguien más venga y maluse todos tus esfuerzos? Por eso es que él también, ¿verdad? Ya hablando, ¿verdad? En cuanto a lo que es el ideal, dice, pero más bien todo lo que Dios te dio, lo que Dios te confió, tú úsalo en vida para la honra y gloria de Dios, para que disfrutes lo que el Señor te dio a ti, te confió a ti, no para que lo pases más delante a personas que no se los dio Dios a ellos, ni lo van a usar como Dios quiere. Por eso dice ahí Salomón, disfruta lo que el Señor te dio, úsalo tú en vida, úsalo en vida. Y luego ya en el punto número 2, ahí ya usa estos capítulos del 3 al 10 para discutir el problema, dando ejemplos, discutir el problema, y dice, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿ok? Entonces él presenta esta situación, dice, si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿por qué no vivimos de acuerdo a sus propósitos? ¿Qué será mejor? ¿Qué va a traer más satisfacción? ¿Vivir de acuerdo a los propósitos de Dios o vivir fuera de los propósitos de Dios? Entonces, él presenta todo esto y deja que contesten. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es lo que va a ser más verdaderamente satisfactorio en nuestras vidas? Ahora yo les pregunto,
¿Qué va a traer más satisfacción en la vida? ¿Vivir obedeciendo, viviendo bajo los propósitos de Dios o fuera de los propósitos de Dios? ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Propósitos de Dios? ¿Sí o no? Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Es lo que también Salomón dice, entonces vívelo así. Vívelo así. En vida, verdaderamente, que lo que crees, lo vivas. Lo vivas. Y luego dice, Dios da riquezas de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Aquí al estar discutiendo la problemática, sabiendo Salomón que el mayor anhelo de la gran mayoría de nosotros, las personas, los humanos, siempre es las riquezas, el dinero, las cosas materiales. Entonces él dice, mira, ¿para qué te vas a afanar por las riquezas si Dios te va a dar lo que Él quiera darte, lo que Él te quiera confiar? Eso es lo que te va a dar. Entonces, lo que Salomón dice, lo que el Señor te dé, disfrútalo con agradecimiento, úsalo de acuerdo a sus propósitos. Si tú quieres vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, úsalo de acuerdo a sus propósitos y disfrútalo. Y no te afanes de querer más riquezas, dice, porque de todos modos vas a tener lo que Dios te quiera dar. Lo que Dios te quiera dar. Muchas personas, ¿verdad?, se afanan tanto por el dinero, se afanan. Años atrás, ¿verdad?, una persona, yo le decía, es que, hermano, no debe uno de entregarse así al trabajo nomás. Es que yo necesito trabajar así porque quiero juntar para esto y para el otro. Y a esa persona le pasó lo mismo que cuando yo no era cristiano, a un compañero de trabajo, yo me sorprendía de que salía de un trabajo y se iba al otro. En uno trabajaba 8 o 10 horas, en el otro trabajaba 8 horas. Y le digo, pero es que eso no, yo no era ni cristiano, y le dice, eso no es sano, no está. No, es que yo necesito juntar dinero para poder poner un negocio ahí en México y todo. Se enfermó y todo lo que tenía ahorrado lo tuvo que gastar en médicos, en exámenes y todo. Así también este otro hermano que yo le decía, hermano, es que no es bíblico, ¿verdad?, que se entregue uno así a ganar dinero, nomás porque hay las oportunidades de ganar dinero, así. Y pues sí, no hizo caso, entonces sí, perdió la salud y perdió hasta su matrimonio. Entonces debe uno de tener cuidado porque ya somos advertidos por la Biblia, Dice, la sabiduría de Dios puede guiarnos a través de la vida. La sabiduría de Dios. ¿Acaso la Biblia no nos da enseñanza para todo? ¿Sí o no? Entonces sigamos la enseñanza de la Biblia. Porque muchas veces, ¿verdad?, aprendemos enseñanza de la Biblia como ahorita podemos estar aprendiendo y salimos y hacemos lo que nosotros queremos. No lo que dice la Biblia, lo que yo quiero, lo que yo considero, y hasta uno piensa, yo sé que esto va en contra de lo que dijo el pastor, pero es que también él exagera un poco a todo esto, porque no tiene nada de malo esto, porque la realidad es esa, y empieza uno a buscar argumentos y excusas para no obedecer a Dios, para no confiar en la sabiduría de Dios, para no confiar más en uno mismo. Que eso es lo que es el humanismo, en el que yo confío en mí mismo, yo puedo lograr esto, yo puedo hacer esto, yo puedo tener esto, yo. Mientras que el cristianismo bíblico espiritual, yo no soy el centro es Dios y yo me someto a la voluntad de Dios. Yo me someto a la voluntad de Dios. Entonces ya es un sistema completamente diferente, que es lo que está comparando aquí Salomón. Está comparándonos los dos sistemas, diciéndonos, ok, hay dos sistemas. Y no puedes tratar de querer vivir en los dos y decir de los dos voy a sacar lo mejor, porque no es cierto.
O vives uno o vives el otro. Y por eso, ¿verdad? Ya en el punto número 3, ya el problema decidido, donde se llega a una conclusión en los capítulos 11 y 12. Ya llega a una conclusión en cuanto a todo lo que argumentó y discutió y permitió que la gente pudiera opinar y todo. Ya dice, ok, miren, esto es lo que les tengo que decir. Después de haberles presentado un cuadro negro de la vida bajo el sol, bajo el cielo, sin considerar a Dios en tu vida, viviendo una vida humanista nada más y no espiritual, entonces lo único que me queda por decirles después de todo lo que yo he vivido, experimentado y he estudiado y he aprendido es vive por fe. Vive por fe. ¿Qué quiere decir vivir por fe? Confiando en Dios, confiando en su palabra. Eso es lo que es vivir por fe. Porque hablando ya en términos del Nuevo Testamento, ¿qué es mejor? ¿Vivir por fe o por vista? ¿Qué es? Por fe. Y la palabra fe es sinónimo de obediencia. ¿Okay? La palabra fe no es una palabra mística de una nube que entra en mí. No, es una palabra práctica. La fe es sinónimo de obediencia. Vivir por fe es vivir obedeciendo la palabra de Dios. Eso es vivir por fe. Por eso es que en la Biblia nos ponen como ejemplo a seguir al padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Abraham. Porque cuando usted ve la vida de Abraham, usted se da cuenta que lo que el Señor le decía, aún siendo algo bien difícil, bien grande, de gran sacrificio, él lo hacía. Él obedecía. ¿Se fijan? Entonces cuando Salomón nos dice, vive por fe, lo mejor que puede hacer es obedece a Dios. Lo que tú estás aprendiendo de Dios, ponlo en práctica en tu vida. Es lo mejor que puedes hacer, ponlo en práctica. ¿Acaso no recibimos mucha enseñanza buena bíblica nosotros? Sí, lo hacemos en las aplicaciones que usted escucha, ¿verdad? Que espero que esté escuchando buena doctrina, ¿verdad? Que en eso, aquí el domingo, aquí en la iglesia, en Oikos, también tenemos muy buena doctrina. Entonces, ¿ahora qué dice Salomón? Dice, ahora practícalo, vívelo. No te conformes nomás con haber aprendido, que no nomás se te hinche la cabeza con información para discutir, sino que se te hinche el corazón para vivir para la honra y gloria de Dios. Para la honra y gloria de Dios, a vivir por fe. Y luego dice en el capítulo 11, del 7 al capítulo 12, 7, recuerda que la vida terminará. ¿Por qué dice eso? ¿Cuándo tenemos que vivir por fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos dijeron correctamente, siempre, hoy. Pero, ¿quién de aquí sabe cuándo va a morir? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tenemos que vivir por fe? Hoy. Hoy tenemos que vivir por fe. ¿Por qué? Porque no sabemos si hoy mismo el Señor me llame a cuentas. Puede ser que hoy mismo me llame a cuentas. Entonces, yo prefiero que el Señor me recoja yo viviendo por fe. Yo viviendo por fe y no por vista. Por fe. Por fe. Y es lo que Salomón nos dice. Recuerda que la vida se puede terminar en cualquier momento. ¿Cómo estás viviendo? ¿Por fe o por vista? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Cómo estás viviendo? ¿Ok? Y luego termina, ¿verdad?, su conclusión en el capítulo 12, versículos del 8 al 14, que son
muy conocidos cuando dice, teme a Dios y obedécele. Teme a Dios, temor a Dios. Ten un respeto grande por Dios, ten una gran admiración por Dios que te guíe a obedecerle, que te guíe a obedecerle. Que tengas ese concepto de Dios tan bíblico, tan grande, que no haya otra conclusión más que a Él le tengo que obedecer. Mira nomás, ¿qué clase de Dios tengo yo? Eso es lo que es el temer a Dios, no es, ay, cucuy. Un gran respeto, una gran admiración por Dios que me guía a obedecerle. Y es con lo que concluye Salomón aquí. ¿Sí? Es con lo que concluye él. Ahora, vemos, ¿verdad?, que Salomón escribió Eclesiastés como una advertencia para aquellos que intentan encontrar significado, satisfacción y gozo sin Dios. Y entonces dice, pues es una carrera vana. Es como tratar de perseguir el aire. Lo único que vas a alcanzar va a ser vapor, si tú quieres vivir así. Eso es todo lo que vas a encontrar. Y de hecho, ¿verdad? Dice, es imposible porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Es lo que dice en el capítulo 3, versículo 11. También ha puesto eternidad en sus corazones. Quiere decir, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos en nuestra conciencia un sentir de la eternidad. La eternidad es, por así decirlo, donde habita Dios. Y donde habita Dios es perfecto, ¿verdad? Todo es perfecto donde habita Dios. Por eso nosotros, todo lo que deseamos es perfecto. ¿Verdad que nosotros deseamos que no haya guerras? Nosotros deseamos que no haya problemas entre nosotros, malentendidos, no haya pleitos familiares, divisiones familiares. Nosotros queremos que no haya enfermedades, que no haya cáncer, que no haya esto, que no haya lo otro. Pero nosotros queremos, ¿verdad?, que no haya pobreza, que nadie sufra, que nadie muera de hambre. Todo lo que nosotros deseamos es lo que va a haber en el cielo, en la eternidad. Es todo lo que deseamos, tenemos esa conciencia, ese recuerdo de una perfección, de una eternidad perfecta. ¿Okay? Entonces, a la misma vez, al tener nosotros esa conciencia de una eternidad, por eso no queremos morir. Una persona que quiere morir es una persona que no está bien de su mente, ¿verdad? Por eso decimos, tenemos que ayudarle, tenemos que llamar para que lo lleven y lo mediquen, le den medicamento o algo, porque está hablando de que se quiere morir, que se quiere matar. ¿Verdad que no lo vemos como algo normal? ¿Verdad que si un hijo suyo o su hermano le dice, ¿sabes qué, carnal o papá? Yo ya me quiero morir, ahorita me voy a matar. Ah, ok, muy bien, que Dios te bendiga. No va a decir uno eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo ve normal, lo ve uno como algo anormal, ¿verdad? Lo ve algo anormal. Y normalmente no queremos morir, queremos vivir para siempre, ¿verdad? Queremos vivir para siempre. Fíjense, yo lo vi esto, y porque me lo dijo, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Mi suegra, la hermana Samaniego, pues falleció meses atrás. Y cuando ella, ¿verdad?, todavía estaba con vida, pero sentía la fragilidad de la vida, me dice, Sergio, yo sé que Dios me ha dado una vida larga y de gran bendición, dice, pero no quiero morir. Tenía 100 años de edad. 100 años de edad. Decía, pero no quiero morir. Por lo mismo. Ahora, también para muchas personas, por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su sabiduría divina, decía que el mayor enemigo del hombre es la muerte. Que el hombre le teme a la muerte y sobre todo el hombre sin Dios le teme porque
Hay en su conciencia una conciencia, un conocimiento de una eternidad. Y dicen, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Y tienen temor a que ¿qué hay después de la muerte? Era como yo le decía a una persona que estaba yo discutiendo, un ateo, le digo, mira, si yo estoy equivocado y tú estás en lo correcto de que después de la muerte ya no hay nada, pues yo no pierdo nada. Si yo estoy equivocado, pero si tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto, nomás ponte a pensar en todo lo que tú pierdes. Si yo estoy en lo correcto de que sí hay infierno. De que sí hay infierno. Porque fíjense lo que dijo Jesucristo ahí en Mateo 25:46, la versión amplificada, dice, entonces estas personas incrédulas irán al castigo eterno, interminable, pero aquellos que son justos y están en correcta relación con Dios irán por su extraordinaria gracia, ¿verdad?, de Dios, a la interminable vida eterna. Se fijan, vamos a leer todo lo que está en amarillo, nada más. Incrédulos, castigo eterno. Y luego, ¿es azul o verde? Verde, pues yo lo veo azul, pero bueno. Así que a la mayoría de los hombres así confundimos los colores, ¿verdad? Daltónicos se les llama. Entonces el verde dice, justos, vida eterna. Justos, vida eterna. En correcta relación con Dios, vida eterna. Incrédulos, castigo eterno. Entonces hay una eternidad para los dos. Hay una eternidad para los dos. ¿Qué de usted? ¿Cuál va a ser su eternidad? ¿Cuál va a ser su eternidad? Porque hay una eternidad para los dos. No es casualidad que usted esté aquí, que haya escuchado este mensaje. Dios le está dando oportunidad de que usted pueda determinar que usted quiere la eternidad con Dios, no separado de Dios. Y para eso usted necesita arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo para empezar a vivir una vida nueva, la vida en Cristo. La vida en Cristo. Si usted no lo ha hecho, sea sincero, porque a mí me puede engañar a su cónyuge, puede engañarnos a todo el mundo, pero a Dios no. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero dar oportunidad por si una persona reconoce que necesita entregarle su vida a Jesucristo, quiere que lo guíe en una oración de arrepentimiento y fe para nacer de nuevo, para comenzar una vida nueva en Cristo. Si ese es usted que reconoce sinceramente que necesita a Cristo para tener una vida eterna en su presencia y una vida abundante aquí en la tierra, levante su mano y así yo puedo saber si hay alguien que quiere que lo dirija en oración. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que reconozca que sí necesita tomar este paso de fe, de compromiso? ¿Habrá alguien más? Si usted siente que hay un conflicto dentro de usted, una lucha, deje que en ese conflicto gane Dios. No permita que gane su carne, porque su carne lo terminará llevando a una eternidad sin Cristo, a un infierno eterno horrible. Y ahorita Dios le está dando la oportunidad de lo contrario. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Puede bajar su mano? ¿Habrá alguien más levantando su mano en alto? Bueno, no es que la oración que yo haga es mágica o especial, sino que refleja simplemente
lo que debe de haber en el corazón de una persona que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, por su palabra, produciendo arrepentimiento, y simplemente usted lo expresa. Dígale a Dios: Dios Santo, reconozco que soy un pecador y que por lo tanto estoy perdido, pero te doy gracias porque ahora reconozco que tú has estado obrando en mi mente, en mi corazón, para traerme a este punto en el que de todo corazón yo me arrepiento de todos mis pecados y estoy dispuesto a darle la espalda al pecado y seguirte a ti en obediencia, reconociendo que todo lo voy a poder hacer en Cristo que me fortalece. Es por eso que a Él lo recibo por fe en mi corazón, para que Él me limpie y que de hoy en adelante yo pueda vivir en obediencia a su voluntad. Te recibo por fe como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Gracias te doy por perdonarme, limpiarme, y yo sé que con tu poder viviré para ti. Gracias te damos, Padre Celestial, por aquellos que en esta hora acaban de hacer esta oración. Señor, sabemos que vamos a comprobar que nuestra profesión de fe en esta hora fue verdadera y sincera, con una vida transformada, una vida cambiada, una vida en obediencia. Así es que te pedimos, Señor, para que tú continúes obrando en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, porque solamente tú nos conoces con exactitud, Señor, con lo que exactamente tú sabes que necesitamos y cómo estamos cada uno de nosotros. Tú nos conoces perfectamente, Señor, y por eso a ti nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.